¿Por qué? Porque es la parte más delicada. Cualquier movimiento que se haga en falso con el movimiento de la cabeza puede causar una lesión cervical, si ya tenía un trauma, y comprometer la vida del paciente. Entonces, por eso la orden siempre la va a llevar cabeza, a fin de que los movimientos se hagan coordinados y que todo pueda salir bien. Entonces, miren la forma de tomar la cabeza. Coloquen los dedos bien. Como el facial, como el nervio facial. Lo que hace, entonces, los dedos se van a distribuir en alrededor de todo el rostro. Entonces, esa es la forma y se va a agarrar firmemente, pero sin hacer movimientos de la cabeza. No se puede hacer movimientos porque cualquier movimiento que se haga lo que va a hacer es una posible lesión cervical, porque no sabemos qué le haya pasado, si haya golpeado. No. En esa posición, lo ideal es colocar un dispositivo cervical para que haya el menor movimiento posible. Entonces, con pacientes en los cuales hay sospecha de lesión cervical, no se hace ningún tipo de movimiento cervical, se va a llevar así como están. Porque esos pacientes, cualquier movimiento puede causar una lesión. Inclusive, por eso en esos pacientes no se hace ni siquiera maniobra frente-mentón, sino que se hace una maniobra de tracción mandibular, que es también parcial. Sí. Uno llega y se la hace. Ahí se hace maniobra de tracción mandibular y trasladan esa posición. En otros pacientes entonces lo que se va a hacer es... Una pregunta, si el paciente tiene un casco. Para un casco se hace otro procedimiento. Esto no llama cuello llama esto. Le llamo así. Entonces, este es de 2 piezas. Como le había explicado pues, en la clase por allá de yesos, este es más seguro porque es de 2 piezas y se puede ajustar más fácil. Entonces lo que hacemos es colocarlo pero generando el menor movimiento posible. Yo no es que vaya a coger acá y no. Entonces esto se va a hacer de una forma adecuada. Si es mujer, pues hay que correr el cabello, pues porque si el cabello queda dentro del dispositivo cervical, lo que va a hacer es pues, generar que no quede bien adherido. Entonces, de esa forma... Yo tengo una pregunta, Carlos. Si, por ejemplo, el paciente, pues, Manuel está ahorita, como está ahorita, ¿uno cómo hace para...? Enderezarlo. Pues porque uno no cae así. Sí. Caes como así, como desgonzado. Si es un paciente... No. Colóquela. Si es un paciente... ¿Qué le tengo que mandar? Juan Pablo está... Como les digo, si es un paciente con sospecha de trauma cervical, no se va a llevar el paciente a la funcional porque eso cualquier movimiento lo que haría es elevar el cuadro. Entonces lo que sea es trasladarlo así o colocarle o hacer una maniobra de tracción mandibular en caso tal de que tenga un compromiso respiratorio. Pero si es un paciente de un trauma cervical, entonces pues, ahí sí ya pues, se puede hacer una maniobra. Inclusive cuando se está haciendo esta maniobra hay una rigidez cervical. Si es rigidez cervical, pues también, eso es signo de que puede estar una fractura cervical o una lesión cervical. Un espasmo de los músculos. Entonces, no se puede hacer. Digamos que se chocó o algo así. Es que esta es la posición, para usted no cansarse. Yo me canso menos así, sentadita. Depende, si usted necesita calentarlo porque, por ejemplo, es una... Se supone que es que no va a quedar ahí, ahí es que está demorando mientras él habla. Viene un médico coloca eso, pero hay muchos que lo colocan mal porque no tienen ese conocimiento. Pero esto sí debería saberlo todo médico. Entonces a un médico le piden un curso de todo esto para poder comenzar a trabajar en médico. Sí. O hacer un curso por allá aislado, y no le ponen mucho cuidado, entonces cuando llegan pacientes en ese estado y los de prehospitalaria se esfuerzan por llevar a un paciente en buen estado y allá llegan y los montan una camilla de cualquier forma, le mueven el cuello de cualquier forma, ahí 19, se complican Joaquín. eso es cosa muy importante. Joaquín. Pues generando el menor movimiento posible. Entonces lo que yo voy a hacer es meterlo haciendo como este movimiento así. Ya tengo una también. Y mire que no hay ningún tipo de movimiento. Entonces yo lo muevo acá. ¿Tú también Y tienes? lo saco acá. Y la persona va a sostener la cabeza para que no haya ningún tipo de movimiento. Mire, vea, ahí quedó listo y no generó ningún tipo de movimiento. El del saquito azul. El velcro sí quedó por el ahí.
aquí. Está ahí. Cuando se va a colocar esto hay que poner cuidado a la forma que está por el lado derecho, porque aquí hay muchos que lo colocan así y no van a hacer nada. Si colocan un dispositivo cervical y le quedó grande o le quedó pequeño, es mejor que no lo coloquen, porque van a causar el daño. Entonces el derecho es este, mire que se ajusta al mentón. La parte que se ajusta al mentón, entonces ahí es donde va. Es este, voy a colocar, y esto va a quedar por fuera para que el velcro selle bien. Si yo lo coloco por dentro, pues va a sellar solamente en esta parte y se va a zafar fácil y no va a quedar bien ajustado. También es, como les digo, es importante mirar la talla porque si no... A mí me quedó grande. Si no es... ¿Qué le queda? ¿Usted que fue pediátrico? Neonatal. Esa es la forma, ahí le quedó bien ajustado. Las orejas no pueden quedar dentro de estos dispositivos cervicales, pues con eso no hay problema, pero hay otros que son como de pasta y esos tienden a hacer presión sobre la oreja y los lesionan feo. Si tienen aritos se los quitan. Bueno, listo, ahora sí muchachos. Entonces, solo las de este lado. Solamente se quitan las del lado al cual se va a llevar al paciente. No se quita todo porque después para poner esa araña es un problema. Eso se llama araña. Eso es correcto. Entonces solamente se quitan las del lado que se va a llevar. Se corren y después de que el paciente se lleva la tabla se vuelven a colocar y se ajustan. Y ya ahí sí no hubo ningún problema. Entonces miren, cuando se va a hacer una inmovilización para llevarlo a la tabla, entonces se coloca una persona... No, pero esto ya se viene. No, míralo. Una persona está en cabeza, la otra persona se encarga de la parte del tórax, la otra persona se encarga de la parte de la pelvis y la tercera persona se encarga de la parte de los miembros inferiores. De esa forma y con las manos cruzadas. Miren, para esa forma pues poder hacer la maniobra mejor. Entonces, esa maniobra de las manos cruzadas es muy importante porque si le falla la fuerza a alguno en alguna mano, entonces el otro le está dando un soporte. Listo. Fíjate, corra un poquitico mientras ellos lo hagan para que el doctor vea bien. Entonces, cuando ya están listos, entonces el que está en cabeza, Juan Pablo, el que está en cabeza da la orden para poder lateralizar al paciente. Cuando da la orden de lateralizar, el encargado de la camilla la mete y entonces el que está en cabeza da la orden para llevar la camilla. Entonces cuando ya esté ahí le colocan las correas y ya se lo llevan. Una sugerencia, esperen, una sugerencia, que den espacio en las rodillas porque ahorita les va a topar para hacer lateral. La idea, lateralizar paciente. Bueno, entonces el de cabeza va a decir lateralizar paciente, 2, 3. Entonces cuando él diga lateralizar paciente, entonces todos están atentos a que ya lo van a lateralizar. Cuando diga 2, 3, cuando diga 3, entonces los otros suavemente lo van a ir lateralizando y el de cabeza va a hacerlo coordinadamente. Así no va a haber ningún movimiento, va a haber el menor movimiento de cabeza posible. Entonces en la parte cervical no se va a mover tanto y el movimiento va a ser coordinado. Pero si no se coordina, entonces la cabeza se mueve por un lado y el cuerpo por el otro, pues ahí sí jodido. Sí, listo, entonces hágalo. Lateralizar paciente, 2, 3. Bajar paciente, 2, 3. Ay, lo mataron. No, qué pecado. Ya Manuel puede morir, tranquilo. Listo, como eso, listo, bien. Que una cervical. Una vértebra. Si el paciente no queda bien acomodado, cuidado, si el paciente no queda bien acomodado, pues le pueden hacer un movimiento suave aquí para precisarlo, ¿cierto? Pero siempre pero siempre teniendo la cabeza mucho cuidado. No se pueden hacer nuevos movimientos sin un control cervical porque cualquier movimiento es perjudicial. Entonces mire, los movimientos que se hacen en el mismo eje, es decir, así, entonces por ejemplo, este movimiento, entonces las vértebras están así, ¿cierto? Cada una apilonada sobre la otra. Estos movimientos se toleran más que los movimientos hacia los lados. Entonces, si por ejemplo yo muevo el cuello así, pues desubica más a las vértebras que un movimiento en esta forma. Entonces, por eso mismo yo puedo hacer para poder que el paciente quede
derecho, yo lo que voy a hacer es movimientos, pero en este eje. Pero no voy a tirar movimientos hacia el lado y lado porque lo que hago es causar una lesión mayor. Listo, entonces ya eso de que está así, entonces procedemos a colocarle las correas. Que lo llenen ya desde el